Cinemanet. Cinematempo. Para celebrar el 30 aniversario del Padrino Parte 3, el director y guionista Francis Ford Coppola lanza una nueva y definitiva edición de la última película de su épica trilogía de El Padrino, El Padrino de Mario Puzo. Epílogo: La muerte de Michael Corleone. Sumérgete en la auténtica perspectiva del director y acompáñanos en este especial. Conducen Carlos del Río y Mario Sekeli. Invitado, Óscar Uriel. Comenzamos. We've sold the casinos. We have no interests in anything illegitimate. The church owns the large corporation, worth $6 billion. Don Corleone, this deal can make you one of the richest men in the world. Friends, our business together is done. Your old partners, they're unhappy. They think you abandoned them. Just when I thought I was out, they pull me back in. Mr. Corleone, we have a problem. I said we make him dead. You give me the order, I'll take care of it. It's not personal, Godfather. It's only business. You're the only one left in this family with my father's strength. Call yourself Vincent Corleone. Our true enemy has not yet shown his face. When they come, they'll come at what you love. Cinéfilos de toda Latinoamérica, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo desde la Ciudad de México, también desde Los Ángeles, California, en las redes sociales de Cinépolis y en las páginas de Facebook de Paramount Pictures Home Entertainment, Paramount Pictures México, Paramount Pictures Centroamérica, Paramount Pictures Bolivia, Cinépolis Click, Más que Cine de Cinépolis, Cine Premier, Cinemanet, Cinematempo y Cinéxtasis. Les damos la más cordial bienvenida a este programa especial sobre El Padrino Epílogo, la muerte de Michael Corleone. Es una celebración a 30 años de su estreno en cines y de lanzamiento de la película a partir de mañana en las salas de Cinépolis y a partir del 8 de diciembre en Cinépolis Click. Les doy la más cordial bienvenida a mis queridos amigos y colegas Mario Sekeli y Óscar Uriel. ¿Cómo están? Bueno, pues lo digo porque me mencionaste primero, pero mucho gusto, estamos muy bien, saludos desde Los Ángeles, aquí bien acompañado con el señor Don Corleone también. Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Mario? Ayer tuvimos una llamada, Mario Pacheco y yo. Mario está en Los Ángeles y le comentaba que el significado de hablar de esta película, porque tuve la oportunidad de verla en una pantalla grande en 1990 cuando vivíamos en San Diego, que de hecho ahí conocí a Mario. Y son de esas impresiones que te llevas en el cine que temes volver a experimentar porque sientes que la película puede envejecer, ¿no? O puede tener otro significado para ti, que pues finalmente así es el cine. Entonces es una noche muy especial. Ya vimos esta versión, el epílogo, y sobre esto vamos a comentar, y la verdad muy agradecido de estar con ustedes en esta velada. No, es un honor muy grande. Yo encantado de estar con ustedes, de platicar y compartir esto que afortunadamente y dada nuestra generación, efectivamente, Óscar, es una película que pudimos ver en el cine. No muchas generaciones tienen esa oportunidad. A mí me parece que ese es uno de los grandes acontecimientos que hay que celebrar ahorita, que por unos cuantos días esta nueva edición de Francis Ford Coppola estará nuevamente, o estará por primera vez con esta versión, con esta edición, ahorita vamos a platicar de ella, en la pantalla grande. Y efectivamente recordar lo que significa esta película y esta saga, que es una de las más importantes
de la historia del cine. Y hay muchas cosas que comentar, queridos Oscar y Mario. Yo creo que la primera, platicar con nuestro público el por qué se llama Epílogo, la muerte de Michael Corleone, lo que originalmente se estrenó en salas cinematográficas como El Padrino 3 o El Padrino Parte 3. Bueno, empiezo contándoles un poco, tras que tuve la maravillosa experiencia gracias a Paramount con Video y Paramount International y Paramount México de poder tener una entrevista con el señor Francis Ford Coppola. De hecho, a manera, de comercial, porque finalmente todos compartimos todo, hoy pueden leer parte de esa entrevista en el periódico El Universal y el fin de semana en nuestros programas de radio de los 40 W Radio. Y también, ya les diré después, también en el podcast también lo pueden escuchar. Pero bueno, lo que decía el señor Coppola es que sí, él originalmente, fíjate, no me alargo mucho, pero él habla, curiosamente, la relación del Padrino con el señor Coppola, desde el inicio no fue de aceptar la aventura a la primera, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que a finales de los 60 él tenía ese estudio de Zoetrope, que había fundado con una bola de gente increíble y muchos egresados de la universidad, entre ellos el señor George Lucas, John Milius, Walter Murch y demás. Y bueno, después hablaremos más de eso, pero el punto fue de que cuando lo ofrecen filmar la primera El Padrino, pues era una novela escrita por Mario Puzo en 1969, una novela de mafia, una novela de policía, de traiciones, sí. Pero era eso, era una novela que no sé, más como tipo cine B, se antojaba. Y Coppola abrazó esta novela y siempre lo ha dicho a través del tema de la familia, porque al leer el libro de Mario Puzo se dio cuenta que hablaban de una familia italiana como la que él tenía, también crecido con una situación patriarcal y demás. Y entonces hace la película, le va muy bien, le dicen que hay una segunda parte y él dice que no, que esto no es Coca-Cola, que aunque Paramount esté muy emocionado con que ganó el Oscar de Mejor Película en el 72 y él se llevó el Oscar de Mejor Guión junto con Mario Puzo, no había para más. Pero cuando le insisten, dice, bueno, la voy a hacer, pero quiero contar esa historia paralela entre un hombre que ya es adulto, que ya es el jefe de la familia, que es Michael Corleone, y contarlo paralelismo con esa misma edad del papá, Vito Corleone, que obviamente ya no iba a regresar Marlon Brando por razones fuera de cámara y por razones que en la cámara pues tiene que ser un hombre más joven. Entonces por eso Coppola recluta a Robert De Niro y esa es la razón por la que hace la parte 2. Cuando termina en el 74 dice, bueno, ahora sí que ya se acabó la historia del Padrino. Y en el 90, que Paramount estaba también sufriendo una época de desazón, le llaman y le dicen que haga esta película y le ponen dinero enfrente en un momento que él también necesitaba junto con su estudio volver a la vida en la parte económica y dice, bueno, la voy a hacer, pero yo le quiero llamar desde el inicio a esto Coda, la muerte de Michael Corleone, y le dijeron que, eso me lo dijo en la entrevista, que pues que estaba loco, que cómo iba a poner eso, porque la gente iba a pensar ya que estaba el final, que estabas spoileando, digamos, en términos modernos, y él dijo, bueno, puede que muera, puede que no, pero ese es como parte del llamado a ver la película, y dijo, yo creo que esto no da para más que una cinta más, porque Paramount le decía, hagamos Padrino 4, 5, 6, 7, 8, y dijo, no, esto no es una aventura, esto es una tragedia moral, una tragedia humana. Y entonces dice, vamos a hacer una especie de coda o epílogo, que es una manera de resumir en temas, situaciones similares, lo que fue la primera y la segunda. Y entonces por eso ahora que tiene la oportunidad de regresar, a propósito de los 30 años del Padrino 3 de 1990 ahora, pues lo retituló y viene toda esta edición. Entonces esta reedición y reacomodo de escenas para contarte la misma historia, pero con un cierto sentido que ahorita supongo vamos a explorar, ¿no, Oscar? Exacto, totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero Mario. El título en inglés utiliza la palabra coda. Coda es esa parte que se añade al periodo final de una pieza musical. Y como bien dice Mario, tiene que ver con la repetición de los motivos más agradables de la experiencia. Entonces, creo que nos queda un poco más claro cuál es la intención de Francis Ford Coppola con esta reedición, si lo podemos decir de una manera. Ahora, hay que recordar también que es un
realizador que constantemente revisita sus trabajos. Hay directores que no les gusta hacer eso. Hace poco entrevisté a Alejandro González Iñárritu a propósito de la edición de Amores Perros, que él no estaba contento con el transfer que se había hecho del sonido que había creado con Martín Hernández. Entonces, pero dice, yo la verdad no veo mis películas, o sea, las hago y ahí quedan. En cambio, Coppola, ya vimos esta versión de Apocalipsis Ahora, Redux, que tuve la oportunidad de verlo aquí en la Cineteca, en pantalla grande también. Hizo también una edición particular de The Cotton Club. Entonces me da la impresión que es un director con esa inquietud de que de repente haces un trabajo y te quedas con esa sensación de que no es del todo como tú lo habías visualizado. Además, el cine pues, es tan accidentado y ustedes lo saben porque intervienen muchísimos factores, los intereses del estudio, sobre todo en la 3. Siento que Coppola estaba muy limitado por muchas cosas. Primero, por el tiempo, porque en un año tuvo que escribirla, producirla y dirigirla. Otra, también la duración de la película era contractual, era un elemento contractual, entonces estaba bastante limitado este director, entonces entiendo perfectamente por qué nos entrega esta reedición. Ahora, creo que no hay mejor momento como para admirar esta película. Ahorita vamos a entrar de lleno a la producción, pero siento que quienes deseen regresar al cine y verla en pantalla grande es el mejor de los pretextos, desde mi punto de vista. No, es una extraordinaria oportunidad, Oscar, me parece que sensacional. Y sí, me sumo a todo lo que han estado comentando. Reiterar lo que decía Mario hace ratito, desde la primera película del Padrino, fue una película de encargo. Era una película que además había varios directores que ya la habían rechazado. Sergio Leone, Charlie, entre ellos, Peter Bogdanovich también la había rechazado. La gran mayoría de los que en ese momento se consideraban los directores de moda. Así es, y decían, además tenían sus razones, no queremos hacer una película que glorifique a la mafia. Y me parece que afortunadamente eso es lo que no hizo Francis Ford Coppola, porque nos está presentando no nada más un grupo de gente que vive del crimen organizado, sino que está hablando de una sociedad corrupta. Lo es la policía, lo son los políticos, y en la tercera película es también las organizaciones religiosas. Entonces me parece que eso es interesantísimo. Sobre el tema de revisitar en las películas y hacerles cambios, claro, Coppola, como decías, lo ha hecho ya en otras ocasiones. Él es amigo de George Lucas. George Lucas es especialista. Yo hace muchos años, compré una colección en Laserdisc que se llamaba Star Wars The Definitive Collection, que hoy suena como ironía, después de tantas cosas que les ha hecho a sus películas. Y en cambio hay otros, tú mencionabas un caso, yo menciono otro, Martin Scorsese. Me tocó hace muchos años en una entrevista sobre Pandillas de Nueva York y alguien le dijo, y cuando salga la edición en casa, ¿habrá corte del director? Y se volteó como perturbado Scorsese y dice, yo soy el director y yo hice este corte. O sea, yo no sé quién harán los cortes de las otras películas de la gente que hace el corte del director. Mis versiones son las finales y son las que ya deben de quedar. Además de que también está esa situación de todos los accidentes. Ya mencionaban el año limitado que tuvo Coppola para hacer esa tercera parte, que es parte fundamental de cómo quedan las cosas algunas veces, ¿no? Exactamente. Que le da cierto, pues le brinda identidad, Oscar. Es como la vida misma, estimado Charlie. Finalmente eso es el cine. Y comentaba Mario que no era un proyecto de él, fue un proyecto de encargo, y muchas veces como el autor habla de que solamente voy a hacer los proyectos que a mí se me ocurran, y de repente te das cuenta que muchas de las grandes películas pues fueron accidentes. La novela se publicó en 1969, si mal no recuerdo, y los derechos los compró Robert Evans, quien era realmente un visionario, ¿no? En cuanto a argumentos, en cuanto a material para desarrollar en películas. Él hizo El bebé Rosemary, ¿no? Por ejemplo. Y después de que lo rechazaron varios directores, finalmente fue Peter Bart, ¿no? Este personaje tan importante en la industria del cine, quien sugirió a Francis Ford Coppola, que paradójicamente venía de un fracaso que era The Rain People. Coppola dice que
había una necesidad económica, ¿no? De su parte que tenía que saciar, como la de 1990, como en este tercer episodio, y por eso acepta el material, pero lo hace suyo, ¿no? Como bien dice Mario. Finalmente, para mí, lo más impresionante de esto es el retrato de la cultura italoamericana, que estábamos acostumbrados a verlos realmente casi como una caricatura, como ha sucedido en Hollywood, ¿no? El tratar de ver esta evolución en los personajes multiculturales, y siento que gran parte del valor era el de humanizar sobre todo a estos personajes que habíamos visto de cartón, que son los gángsters, ¿no? Sí, y eso que dices de humanizar viene de lo que estábamos mencionando hace rato también, de cómo Coppola, como ha sucedido con los grandes artistas en la historia de la humanidad, incluso de teatro y de otras disciplinas, apropió la historia, se identificó, entró por la avenida de retratar a la familia. Se dice que las escenas de las fiestas, de las bodas, de los bautizos, de las películas del Padrino son la cosa más cercana a la realidad. Eso de ver al niño que está persiguiendo a la niña, o que se le cae el helado, o que está el borrachito por allá, o que todas las canciones típicas, que en verdad te crees que esa familia está junta y que se sabe esas canciones de memoria, y que además están festejando la cultura como migrantes, ¿no? Esta combinación de italiana que también hace guiños al ojo también a los migrantes que vinieron a Hollywood, tanto en la música como en el cine. Quisiera agregar también que, curiosamente, entre El Padrino 1 y 2, y ahorita que estaban mencionando Scorsese, Coppola, eso también me lo dijo en entrevista, recomendó que Martin Scorsese dirigiera la segunda, o sea, El Padrino parte 2. No quería. Y Coppola no quería hacerla, y dijo, este chico es un nuevo valor que también viene a una universidad. Coppola había salido de UCLA aquí en Los Ángeles, y Scorsese de la Universidad de NYU en Nueva York, y Paramount dijo que no le iban a dar una película ahora sí que ya tan fuerte, porque en este caso ya era una catedral la que había construido Coppola con la primera, a un chavo experimental arty, ¿no? Irónicamente, en El Padrino 3, en el Oscar, compitió El Padrino parte 3 con Buenos Muchachos o Goodfellas de Martin Scorsese. Claro. Y que también es una película ya del canon del top 10 de películas de mafia. Yo quisiera, para meter polémica, ya que estamos en un plan un poco mafioso, miren, están aquí poniendo mi artículo, wow, bueno, pues ahí para que se asomen a nivel ahora digital o demás en Universal, La venganza de Francis Ford Coppola, pues para meterle un poco de filito al panel, yo te quisiera decir, Charlie, que yo sí creo que de alguna manera u otra sí glorifica a la mafia la película, porque creo que también crea un poco el concepto del antihéroe, y además, aunque los personajes son villanos en general, todos nosotros tenemos de empatía con la familia Corleone. ¿Por qué? Porque todos amamos a nuestra familia, y nadie quiere que se meta alguien por la puerta y se meta con nuestra hija, nuestra sobrina, nuestro hermano, nuestro amigo. Y todos somos un poco, por ejemplo, en la primera de Sonny Corleone, que es súper rebelde, y en este caso, pues su hijo, en El Padrino 3, Vincent, que también hereda esta sangre caliente de su padre, que por cierto, Coppola dijo que si algún día se pensó hacer El Padrino parte 4, para aquellos que tienen esa curiosidad, pues iba a seguir con ese paralelismo de las decisiones del padre y el hijo a la misma edad, pero en momentos paralelos. Es decir, iba a contar la historia de Sonny, y de Vincent, más o menos a edades similares. Pero, ¿sabes qué, Mario? Tengo entendido que era la historia de Vince en los 80, pero no la historia de Sonny, de su papá, sino de Santino Corleone, un personaje también muy importante en la familia, quien abre paso a la familia dentro del mundo de la política. Entonces iba a ser un paralelismo entre el personaje de Vince en los 80 y el personaje, según yo, de Santino. De hecho, en un momento se comentó que incluso Leonardo DiCaprio iba a interpretar el personaje de Santino. Él iba a contar la otra parte. Pero creo que, bueno, gran parte de que esto no haya avanzado, aunque ahora con lo que ha sucedido con el relanzamiento de esta película, quién sabe qué vaya a sucederse. La muerte de Mario Puzo tuvo mucho que ver
¿sabes? Sí. En estancar el desarrollo del proyecto. Perdón, Qué raro. nada más quería sumar eso. No, está perfecto. Y la verdad. Es que, perdón, cierto me paralelismo. meto tantito, Mario. Sí, vente, Sony Charlie. y Santino son el mismo personaje, es el que interpretó James Caan. Exactamente. Sí, Y, sí. y era nuevamente ese paralelismo que decía Mario, padre e hijo, ¿no? Sí, es a lo que yo iba, exactamente, ese paralelismo de toma de decisiones, y que creo yo que es lo que hace que la saga sea épica, y ahí está Santino precisamente, el paralelismo de cómo una generación afecta a la otra y a la otra, y ahí ya metiéndonos en tema, pues, ¿qué es lo que sucede en El Padrino? En este caso, El Padrino Coda, la muerte de Michael Corleone, ¿no? ¿Dónde nos encontramos a Michael? ¿Qué quiere hacer con esta reflexión que comienza y este acto de redención que quiere llegar? ¿Qué sucede? A ver, Charlie, ponnos en contexto. Nada más, sí, retomando lo que empezaste, que querías ponerle un poco de filito, si glorificaba o no Sí. al mundo criminal, a la mafia, lo humanizó. Y no solo lo humanizó, como decías, con este magnífico retrato familiar, inclusive toda esta escena inicial de la boda de la primera película del 72, que podría ser un documental o una película casera, donde también muchas cosas se ven accidentadas como en realidad pasa en una boda, las cosas se caen, los niños están corriendo por todos lados y mientras tanto se están fraguando grandes cosas detrás de esta festividad, ¿no? Me parece que eso está padrísimo, pero además está el aspecto increíble del honor con el que se maneja la familia, y me refiero a la familia como el núcleo de la sociedad, pero también como esta organización criminal, ¿no? Que llevan ese mismo nombre. Si ustedes están conmigo, ustedes son parte de mi familia. El simple hecho de que la familia Corleone, a través de su líder, del padrino, de Don Vito, dijera, nosotros no nos vamos a meter en el negocio de los narcóticos, y que eso genere la animadversión con los otros grupos criminales, ¿no? Y el conflicto que se crea. Y hablando de este proceso de la saga, ciertamente lo que vemos es la historia de Michael Corleone. Su ascenso, que no quería él involucrarse en los negocios de la familia en la primera película, su consolidación en la segunda, visto también con ese eco del ascenso del papá en su juventud, interpretado por Robert De Niro, y finalmente, pues, cómo es esta caída que él tiene. Y efectivamente, y también lo dijiste hace ratito, era el título que le quería poner originalmente Coppola, pero también Mario Puzo. Se supone que ambos habían acordado que ese hubiera sido el título correcto, y por eso es uno de los aspectos que retoma Coppola para esta nueva edición que nos está presentando Oscar. Tengo entendido que que lo que no gustó en la original era que se utilizara la palabra muerte. Entonces, sí, esa palabra le hizo mucho ruido a los ejecutivos de Paramount en la original, en la de 1972. Y por eso se cambia nada más a El Padrino. Un poco retomando lo del asunto de si se glorifica, ¿no?, el crimen organizado. Estoy totalmente de acuerdo que se humaniza, y yo creo que ese es uno de los grandes méritos de esta producción, el ver este tipo de personajes que habíamos admirado antes como una especie casi de cartón, ¿no? Ahora, ¿no?, con estas capas de complejidad, y eso obviamente lo hizo muy seductor. Pero la otra parte, también creo que hay personajes quienes señalan, ¿no?, al crimen organizado, que no lo aceptan. Digo, el más evidente es el de Kay, ¿no?, interpretado por Diane Keaton, pero por ejemplo en la tercera, el hijo que le dice al padre, Anthony, que le dice, no quiero nada que ver con los negocios de la familia porque yo me quiero dedicar a la música. Entonces, desde el momento en que pones un contrapeso en una trama que aborde este tema, pues lo vuelve mucho más interesante y, la verdad, poco tendencioso. Entonces, yo la verdad no considero que se esté glorificando, ¿no?, al crimen organizado. Sí, no, obviamente habla de cómo hay consecuencias en este mundo, ¿no? Entonces, si tú decides este camino del mal, o de imponer, o de eliminar, o de asesinar, obviamente hay consecuencias, y en general hay consecuencias trágicas. Por eso es que esa glorificación per se no está. Pero sí hay que decirlo, curiosamente decía Coppola en la entrevista también que es una película que él quiere muchísimo, una serie de películas, pero que también gente no deseada también la considera como su película favorita. Y él mencionaba curiosamente a Saddam Hussein, que decía que también es su película favorita, ¿no?
pero bueno, finalmente el arte es acogido sin importar tu posición en la vida, y eso habla también de que los personajes están representando también momentos en la vida de cada uno. Son personajes arquetipos en donde todo el mundo está llamado a algo, ¿no? En este caso, encontrar su destino. Y lo que está haciendo Michael en esta película tercera es querer limpiar su nombre, lo cual es muy atractivo, incluso para aquellos que se sienten pecadores, ¿no? De hecho, el contexto del Vaticano, que hay que mencionarlo también rápidamente, y hablando de cómo se hizo la película, Coppola dice que cuando estaba, digamos, a finales de los 80, cuando iba a venir ya esa propuesta de haz el Padrino 3, recordó que a inicios de esa década pudo convivir, obviamente, con el dueño de Paramount Pictures, que era Charlie Woodhorn, a la que le dedica la película. De hecho, al final, en los créditos, uno de los primeros créditos es a él. Y Charlie había fundado, era un migrante de Austria que había venido a Estados Unidos, y también en unos cuantos años se hizo un imperio, el imperio de Gulf Western, y de esa compañía fue la que acabó comprando convirtiéndose y comprando a Paramount Pictures, que Paramount obviamente venía desde atrás en la historia de los primeros estudios importantes de Hollywood. Y curiosamente, lo que le platicó Charlie a Coppola es que parte del stock o de las acciones de Paramount venían del Vaticano, o sea, es decir, el Vaticano era parte del dueño, ¿no? Y venían de esta agencia o empresa de bienes raíces que se llamaba Società Generale Immobiliare, ¿no? Y esta empresa desafortunadamente también tenía pues alguna cola que le pisen en cuanto a la corrupción. Entonces Coppola agarró eso y fue con Mario Puzo y dijo, creo que ese es el contexto. Y pues sí, la verdad es que Oscar, Carlos, es muy antojable para un dramaturgo como Puzo y como Coppola, pensar que un hombre que es el hijo de Satanás, digámoslo a nivel arquetipo, que es Michael Corleone, quiere redimirse, limpiar su nombre, y qué mejor lugar que ir al Vaticano. Entonces tienes ahí los arquetipos más que puestos, y resulta que ese Vaticano también tiene esa corrupción de la que él quiere huir, mientras que las familias mafiosas también quieren parte del pastel, de que ellos también se quieren limpiar su nombre. Así es que ese contexto, yo ahora que la volví a ver, y ahora que vi otra vez, y bueno, vi por primera vez esta versión del Padrino, Coda a la muerte de Michael Corleone, bueno, epílogo, hay que decirlo en español, que me llamó mucho la atención. No sé cómo lo vieron ustedes esa parte. No, totalmente. Es crear una ficción alrededor de dos hechos históricos, que fue el escándalo del Banco del Vaticano, como bien lo menciona Mario, y la muerte del Papa Juan Pablo I, ¿no? Y ese es alrededor de estos dos hechos históricos que se desarrolla la ficción de la tercera. Inmediatamente estamos hablando de 1990, entonces ahora estamos acostumbrados un poco más a la apertura temática, ¿no? Y a ver desarrollos de este tipo de temas que pueden ser un tanto polémicos, pero en aquel entonces sí siento que la película fue un parteaguas, sobre todo en abordar ese tema en una película con estas características y con esta inversión, ¿no? Creo que eran $60 millones, ¿no? El costo de la inversión de la tercera. A mí una cosa que me conmueve mucho de la tercera es que finalmente la primera y la segunda están consideradas como dos de las mejores películas realizadas en la historia. Entonces, en la historia del cine, o sea, súper subrayarlo, Oscar, en la historia del cine. No, ni siquiera estamos hablando del género de gángsters o del género de sagas familiares, sino en la historia del cine. Entonces, imagínense el realizar este epílogo bajo la lupa de un microscopio, porque prácticamente todo el mundo tenía la atención puesta en lo que iba a suceder. Era un gran acontecimiento. Ayer platicaba con Mario que en ese entonces pues no teníamos las herramientas digitales de, ¿no?, llegar y buscar e investigar lo que estaba sucediendo en el rodaje del Padrino 3. Teníamos que comprar la revista Premiere, la norteamericana. Entonces yo recuerdo perfectamente que llevaban una crónica de lo que estaba sucediendo, ¿no?, en este rodaje, porque se consideraba el gran evento cinematográfico. Como en la primera
la situación del estudio Paramount no era tan buena y se le apostó al Padrino 1, a la original. También así en la tercera, se repitió la historia, ¿no? Venía de una serie de fracasos y convencen a Francis Ford Coppola de hacer esta tercera parte. Entonces, no me puedo imaginar elaborar, ¿sabes? Y eso me emociona muchísimo porque refleja parte del carácter de esta generación de cineastas, ¿saben? Que es como muy distintivo, que tiene que ver la osadía y el arrojo. O sea, hay que recordar que pues es el director también de Apocalipsis ahora. Entonces, yo le tengo mucho cariño a esta tercera parte. No sé si quieran platicar del factor Mary. Claro. Sofía Sí. Coppola. Bueno, hablando de publicaciones, citabas la revista Premier de Estados Unidos y por eso también de rebote saludamos otra vez a los lectores de la revista Cine Premier México que también están conectados. Tienen historias diferentes, pero el nombre lo tenemos de cariño precisamente también por los cinéfilos de los 80s y 90s por esa revista. Yo recuerdo haber visto también ese póster de que ya venía de Navidad, El Padrino 3, y tener mucha emoción, pero también en esa época salió un artículo de Vanity Fair, porque a una periodista le habían dado la oportunidad de visitar el set de filmación, ahorita se me escapa el nombre, pero ella regresó con noticias de que Sofía Coppola, quien, aquí viene la gran historia, que es que como buenas películas tienen que tener sus buenas historias atrás. Claro. Pero pues como nos recordarán y los que están sumándose de que no todavía van a empaparse por primera vez del Padrino, pues Winona Ryder, que era la chica que había, ahora sí que el nuevo sabor de New Flavor in Town, que Hollywood quería que saliera en todas las cosas porque era una chica muy interesante. Estuvo a punto de hacer la película, ya había firmado, ya estaba incluso en Europa, venía de hacer Mermaids con Cher y Christina Ricci, y en eso le dio un breakdown. De hecho, yo recuerdo, yo tenía 20 años de edad, yo estaba estudiando en la universidad, y recuerdo que ahí aprendí el significado de breakdown, ¿no? Porque decían que era una cosa estaba exhausta de tanta tensión de ir película en película en película, también era una jovencita, y entonces de repente yo le perdí la pista ahí a la historia, pero Vanity Fair viene con esta historia de que la que va a ser el personaje de Mary, una de los dos hijos, la heredera de Michael Corleone, va a ser precisamente su hija, que pues la habíamos visto en Beats, pero la verdad yo no me acuerdo o nadie se acordaba, Sofía Coppola, que ahorita Oscar y Charlie, decir Sofía Coppola también uno se pone serio y de frac porque es una super artista a nivel de directora y escritora, con un Oscar curiosamente también en la parte de guión, como su papá tiene 3 en guión, en el caso de Perdidos en Tokio, Lost in Translation, pero en ese momento, ¿quién era Sofía? Y comenzó a calentarse motores, como lo hemos visto Charlie y Oscar a lo largo de nuestra historia periodística, de cuando una película empieza a anunciar que viene con problemas o viene medio descarrilada o trae un problema adentro, y entonces ya se empezó a generar una especie como hasta de morbo, ¿no, Oscar? De vamos a ver qué tal está Sofía. Y ahí es donde, fíjate que antes del programa me metí a ver el review de Siskel and Ebert, que estos, para los que también son más jovencitos, eran los que inventaron prácticamente la crítica moderna en televisión con el famoso thumbs up o down, si les gustaba o no. Y está el debate de la película y lo primero que se van es qué tal está Sofía Coppola. Y Siskel dice que sí, que definitivamente le da en la torre, digámosle, en términos llanos a la película. Y Ebert, curiosamente, abraza lo que Coppola sigue defendiendo, que él quería, y ahorita nos vamos a platicar, Oscar, yo sé que otros nombres estaban ahí considerados, pero él quería a una chica que estaba proyectando ingenuidad y que su hija de 17 años lo daba, y por ello la puso en escena, pero curiosamente Sofía siempre dijo que ella no quería ser actriz, y curiosamente ya con los años que pasan, ella ha dicho, es que a mí no me afectó de más porque yo no quería ser actriz, aunque también confiesa que no estaba nada bonito, y pues digo, cualquiera pensar que cuando tienes 17 años te fijas en que la persona de al lado se fijó en tu traje o en cómo vas peinado o en las chicas en cómo van vestidas a la escuela. Imagínense que todo el país está hablando de que, como dice Coppola, le echó a perder la película a su papá, ¿no, Oscar?
Vaya, sin duda alguna fue una decisión creativa de mucho riesgo, pero teníamos tanta fe en Francis Ford Coppola que pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Efectivamente, recuerdo perfecto haber seguido la crónica de lo que sucedió en el set, porque fue un gran escándalo el que Winona Ryder le haya dado se haya enfermado emocionalmente. Creo que Johnny Depp era pareja de Johnny Depp en ese entonces y Johnny Depp fue por ella. Estaban todos en Roma, de hecho ya habían llegado y el estudio obviamente empujaba actrices conocidas. Estaba Anabella Sciorra, considerada Laura San Giacomo también. Vaya, casi todas las actrices de descendencia italiana que estaban, ¿no?, de moda en ese entonces en Hollywood. Pero como bien dice Mario, Francis Ford Coppola insistía en que quería una jovencita, casi una adolescente, como lo era Sofía Coppola, y lo dijo textualmente: quiero ver su baby fat en su rostro, ¿no? Él sabía perfectamente lo que quería en ese momento conseguir. Es muy polémico porque si leemos entre líneas, finalmente Mary termina, el protagonista es Michael, ¿no? Pero finalmente creo yo que Mary es un reflejo de las decisiones que ha tomado Michael. Finalmente es un personaje que ha crecido en las mentiras que se dicen en una familia, ¿sabes? Entonces es un reflejo, es un espejo también de Michael, aunque Michael pues ya quiera buscar la redención, ¿no? Con la iglesia. Sí, pero que además, Oscar, Michael la está usando, pese a que ella le pregunta de frente: ¿es legítimo lo que estamos haciendo, esta fundación que tú me estás encargando? Claro. Y el papá le dice: sí, por supuesto, no te preocupes, cuando todos sabemos que efectivamente no es así, ¿no? Me parece que eso que estás mencionando es muy... Ya habíamos visto mentir al papá, ¿no? Sí, más o menos. Con gran habilidad. Bueno, entonces, finalmente... acabo de leer una entrevista que le hicieron a Sofía Coppola y a su papá en conjunto para el relanzamiento de esta película. Y lo que rememora Sofía es que obviamente la prensa fue muy dura con ella, ¿no? Y lo más complicado de esto es que después de leer las críticas, ella se tuvo que embarcar en una gira, imagínate, en una gira de medios y dar la cara por la película, y que eso lo recuerda como una experiencia muy fuerte. Sin embargo, dice que no rompió su corazón, lo dice literalmente, porque ella no pretendía ser una actriz, estaba explorando hacer varias cosas, pero precisamente porque como no tenía la vocación, no se sintió tan ofendida como muchos nos podemos imaginar. Ella comenta de una manera muy graciosa que hace poco su hija en la web citaron la muerte de Mary como la peor construida y la peor actuada en la historia del cine. Entonces ahí a Sofía Coppola le causa mucha gracia porque dice: la gente sigue hablando de algo que hice hace tantos años, ¿no? Y que además no es así como lo están diciendo, ¿no? Ciertamente se presta a mucha crítica, a mucha observación la forma en la que se desarrolló, sobre todo con ese reparto en el que está la película, de que haya entrado de último momento y de que además Mario y Oscar, no fuera la primera vez que Sofía participaba a cuadro en una película del Padrino. No, sale en El Padrino 1, exacto. En El Padrino 1 es el hijo de Connie, que está haciendo, se supone que es Michael, el hijo de Connie y de Carlo, que está siendo bautizado en esa gloriosa escena final que tiene la cinta, ¿no? Y hay otro detalle que me parece que es curioso, viéndolo ya a la distancia. Yo lo vi de esa manera en esta nueva versión, ahora que tuvimos la oportunidad de verla, cuando está desconsolada en una de la parte final de la película, y llega Vincenzo o Vincent, Andy García, y la toma del hombro para brindarle un poco de afecto y de tranquilizarla. Yo lo que me imaginé que estaba diciendo es: no te preocupes, tu carrera va a ser como directora de cine. Realmente era como anticipar lo que iba a suceder. Además de que es una de las primeras veces, también durante la película, que la vemos detrás de cámara. Hay una escena en una estación de trenes donde le está tomando fotos a Al Pacino y a Diane Keaton, ¿no? A sus padres en la película, y ella es la que está manejando la cámara. Entonces, su destino era otro, el que tenía, y que además ha sido extraordinariamente generoso con ella y para nosotros como cinéfilos. A ver, les voy para armar polémica, como dice mi querido Mario. ¿Consideran que fue injusta la crítica con el trabajo de Sofía Coppola en la primera versión? Yo creo que está encaminada en el camino, o sea, sí no es lo mejor que tiene la película, pero se ensañaron con ella sin duda.
Y lo otro, tú lo dijiste al principio, Oscar, todo mundo estaba comparando esta película con las otras dos previas. Claro. Y no es esa maravilla que son las otras, pero tampoco es una mala película. Ahora, para seguir la polémica, y aquí es un reto también, esto va a parecer una especie de juego, ¿cómo contarle a nuestros amigos que nos están viendo qué tanto es el cambio sin echar spoilers entre la versión original? Porque los tres nos echamos las películas originales y los tres acabamos de ver nuevamente, o por primera vez, perdón, esta de epílogo, ¿no? ¿Qué tantos cambios pueden esperar? De entrada, nada más menciono el dato, son como 14, 15 minutos menos que tiene la película. Pero, ¿cómo les decimos qué es lo que tiene sin echar el spoiler, sin arruinar la experiencia? Pues mira, yo aquí tengo una lista, ¿va? El número 1 es... no. Yo creo que son cambios muy sutiles. No quisiéramos decirle al público otra cosa que no es, pero muy importantes. Y sobre todo, amigos, el desenlace. O sea, sí siento que le da, creo que no estoy spoileando nada, ¿verdad? Entonces sí siento que le da un sentido que no le habíamos visto, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿Tú, Mario? Sí, yo voy a hablar de dos maneras. Voy a contestar esto porque como que me lo he ensayado varias veces, espero que me salga bien, pero porque precisamente uno ensaya en el sentido de que no quieres decir de más porque respetamos mucho la experiencia fílmica de todos ustedes, ¿no? Por eso lo digo. Yo sí creo que es pertinente decir que el inicio de la película, porque prácticamente pues es cuando empieza, está iniciando en una escena que recuerda mucho el espíritu de la primera escena, de hecho la que tengo aquí detrás de mí, de I Believe in America, y te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar, o le voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Vito con Bonacera. Exactamente, Vito con Bonacera, que en este caso es pues la escena de Michael con el arzobispo en el Vaticano, en un sentido igual, otra vez, el hombre de que está dándonos la espalda a la cámara es el padrino, que es en este caso el heredero Michael, y en este caso está ahí, pero con otra intención, sino la de limpiar su nombre, y eso a mí me gusta mucho, y eso es algo que creo que incluso un cineasta que yo sigo mucho también, que es como George Lucas, les gusta mucho ver sus películas cuando son trilogías como si fuera una pieza o una musical, en donde riman las escenas de la 1, 2, 3, 3, 2, 1, están como regresando a los mismos temas, y no es un afán de porque ya no tengo ideas, o no es un afán de guiñar ojos, sino es un afán de que hace más potentes esos momentos cuando las vuelves a ver las tres seguidas, porque va a haber una ya sea un espejo de un momento del pasado, o ya sea una parte que vaticina a lo que va a llegar el personaje en la parte 2 o en la 3, ¿no? Y finalmente, si estamos hablando de temas como el pecado, la redención, pues las decisiones desde el pasado van a repercutir al futuro. Y ahí es donde me meto al tema, ya sin hablar de cosas específicas. Yo creo que esta película pone más en el corazón, el alma de la película, la historia de amor prohibido entre Mary y Vincent, el personaje de Andy García, y cómo está esta obsesión de Michael de decirle a Vincent, no te metas con mi hija porque tú te estás metiendo al negocio familiar, y si van a buscar a alguien, van a buscar a la gente que tú amas, ¿no? En una de las frases memorables de la película. Y en ese sentido, hacia donde va la película, es un poco ver desde una esquina de la vida cómo tomaste unas decisiones que te llevaron ahí y cómo esas decisiones tuvieron consecuencia. Es decir, te creaste tu propio cielo y tu infierno, y tú pudiste haberte en algún momento, que de hecho al ver esta película de El Padrino, epílogo, la muerte de Michael Corleone, me llamó en particular mucho la atención la escena en que está precisamente Michael en el Vaticano, enfrente de un cardenal que él no sospecha que en unos días se va a convertir en el Papa, en un símil de Juan Pablo I, y que es como el gran momento de una ópera, porque hay que recordar que además la película va a acabar en una ópera en caballería rusticana. Es el gran momento en donde él puede salvar su alma, pero como todo hombre que no acepta el perdón de Dios y no se perdona a sí mismo, por más terrible que sea, y no acepta que Dios puede perdonar eso, habla precisamente con el cardenal bueno, pues te voy a decir los pecados,
pero yo sé que no puedo ser perdonado. Y aun cuando los dice, porque lo persuade, y como bien dice Michael, he conocido a un buen hombre y por eso dije mis pecados, escuchas las campanas al fondo. Creo que eso es una de las habilidades de Francis Ford Coppola, de hacer un cine muy operístico, en donde el audio, que también viene desde las primeras películas, cuando trabajó también con Walter Murch, que también es uno de los del santoral a nivel de edición y edición de sonido, te está contando una escena en donde está en juego la salvación de este hombre. Es su última oportunidad para, en verdad, tomar conciencia que no nada más es limpiar el nombre en los periódicos de que los Corleone ya van por buen camino, sino tiene que limpiar su alma. Y al no saber hacerlo, pues es más fácil que él siga abrazando lo que el gran final del Padrino 1, cuando está esta escena, estas secuencias paralelas donde están bautizando enfrente a este niño que curiosamente, como dicen Sofía Coppola, enfrente de Michael, le están diciendo como padrino, renuncias a Satanás, y él dice, sí, renuncio a Satanás, y el agua cae en el bebé, mientras que en paralelo estás viendo todas las muertes que está ocasionando la decisión que él tomó. Eso creo que en esa escena está volteando a ver ese montaje de la primera parte, en decir, te bautizaste, pero como el nuevo hijo del diablo, y podrías redimirte, pero no lo acepta y viene la tragedia. Entonces. ¿Me permites decir algo, Charlie? Sí. Fíjate que Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Mario en el aspecto de que a mí esta revisitada de la tercera parte me hace entender un poco el porqué, el deseo de la redención de este personaje, cuando para mí mi secuencia favorita de la trilogía es el final de la segunda, cuando ves al personaje hacer paz él mismo, aceptarse a sí mismo, como si fuese Hitler, ¿sabes? O sea, estos son mis sentimientos, esta es la moral, ¿no? Con la que yo me voy a desenvolver en lo que hago, en mi negocio, y se acepta sin culpa, que es tremendo y bellísimo a la vez. Y de repente, creo que esta reedición que se hace, muy sutil con algunas secuencias que se añaden o se cambian de orden o cues de música, es el poder entender como espectador por qué este personaje, con el paso del tiempo, busca desesperadamente el perdón y a través de la iglesia, ¿no? De la religión. Me parece realmente fascinante, cosa que creo que en la primera son muchos temas a la vez. Estaban las ideas, pero siento que ahora está mucho más pulido el viaje del personaje de Michael, ¿saben? Esa es mi opinión. Y algo que es interesante, ¿no? Un gran sustento que tienen las dos primeras películas es el libro que ya estaba escrito, recién editado, y el haber trabajado con el propio guionista de la película. Claro. Y en la tercera ya no había ese sustento, tenían que inventar una nueva historia, ponerse de acuerdo con él, sí, pero realmente ya no logra hacer lo mismo, y por eso están encaminados hacia este viaje final de Michael que están mencionando, hacia esta posibilidad o no de la redención que está buscando. Entonces, la intención de Coppola con esta nueva edición efectivamente es esa. Regresando a la pregunta original, Mario y Oscar, sí dura menos, hay cosas que se quitaron, yo puedo decir sin que sea un spoiler, los primeros minutos, que son varios de la película, o como la vimos en cines hace 30 años, tenía un recorrido por la casa de Nevada que ya estaba abandonada, un plano de Manhattan con las Torres Gemelas, y todo eso es parte de lo que se va desafortunadamente con esta nueva versión, para poder ser más conciso, y como dijeron tanto Mario como Oscar, la reubicación de ciertas escenas para darle mucho más fuerte este sentido al viaje que está teniendo el personaje. Pero a la vez hay una remasterización, está la imagen en 4K, el nuevo sonido, y me parece que eso sí es un gran regalo para los cinéfilos, una invitación a visitar las dos películas pasadas, que son contundentes, y poder disfrutar esta nueva edición. Y regresando a varias de las cosas que ya dijeron, este asunto de cómo las cintas del Padrino tienen estas conexiones con la realidad. Mencionabas, Oscar, hace ratito, Juan Pablo I y su muerte prematura, que ha dado para tanto en la ficción y para tantas especulaciones, un libro que se llama Muerte en el Vaticano, la forma en la que se plantea aquí en El Padrino, el
caso del banquero del Vaticano, que en el 82 también muere después de una investigación de unos cuantos años, pero es algo que además venían haciendo en las películas anteriores, sin ser tan específicos, ¿no? El personaje de Moe Green está basado en Bugsy Siegel, el personaje que hace Al Martino está basado en Frank Sinatra, el personaje del mafioso judío en Meyer Lansky, la época de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la segunda película, la Revolución Cubana y de qué manera influye en los negocios, y esa era otra parte que trajo Coppola a la historia. Decir, yo quiero ver esta historia de la mafia también como un reflejo de lo que pasa en el capitalismo, de la forma en la que este sistema va corrompiendo a la sociedad de muchas formas, ¿no? Y de muchas maneras, y sin querer o queriendo, quién sabe, tal vez también sea un reflejo de una familia como los Kennedy. El papá de John F. Kennedy y de Robert Kennedy, bueno, estuvo vinculado al negocio del alcohol ilegal en Estados Unidos, y él trabajó con su fortuna justamente para limpiar su nombre y poner a su siguiente generación, a sus hijos, en una posición ya digna ante la sociedad y la política, con el drama también trágico y operístico que tuvo, ¿no? Entonces no es una casualidad que, si bien toda la saga puede verse como una ópera, sea muy específica musicalmente y narrativamente esta tercera película. Yo te digo que me sigue emocionando La Caballería Rusticana, de verdad. O sea, sí, por supuesto. Ahora que la volví a ver, porque vi la versión anterior el viernes y esta nueva versión la vi hace 2 días. Y sigo disfrutando muchísimo del montaje, caray. Y eso en pantalla grande, de verdad, es un verdadero espectáculo. No, oye, además, Oscar, mientras no te pongas a cantar como Altobello, comiéndote tus galletitas, yo creo que hay que tener esa precaución. Que era una especie, sí, exactamente, eran galletas. Y el veneno también, que estaba como una especie de danés, ¿no? Como de pan danés, ¿no? La cremita. El de Connie, exacto. Así es. Y además Caballería Rusticana, que tiene en su corazón los temas de honor y traición, ¿no? O sea, no es la gratis, y es una obra que se cuenta en un solo acto. Entonces, todo está por una razón, como Coppola, cada cosa que pone ahí es por una razón. Y también creo la película, así como apunta, digamos, a esta parte femenina de Mary, también apunta a las raíces de Sicilia. Sicilia también creo que como personaje crece mucho en este nuevo corte. Creo que ya lo verán cuando ustedes, los que nos están siguiendo, puedan ver la película, pero sí hay un sentir también de regreso a lo básico, diríamos así, y también un sentido de cómo los sicilianos es una cultura que también que presume de estas familias, y también de no olvidar de dónde vienen, ¿no? Ese no olvidar que también lo tienen mucho, pues cualquier comunidad migrante que venga a Estados Unidos, y ese no olvidar que también cuando regresas a casa, pues también ahí todavía hay rencillas, hay tierra caliente que estás pisando, que también se le puede cobrar algunas cosas de tu pasado, ¿no? Y lo que decías tú, Charlie, me sumo a lo de esta saga que habla del capitalismo. También creo que habla mucho sobre el alma de Estados Unidos, sobre esta necesidad de encontrar arquetipos heroicos, el héroe de guerra, como es al principio Michael, que le presume a Kate, su futura esposa, de que esa es mi familia, yo soy diferente, y después él va a ser la propia familia y va a acabar traicionando a ella. También me conmueve mucho el personaje de Kate, de Diane Keaton, como Coppola, y en este caso Gordon Willis como fotógrafo, esta toma, como lo sencillo es enorme y poderoso, ¿no? Cómo la ponen siempre en esta puerta entreabierta, que siempre no la va a dejar entrar y no la va a dejar pasar, pero que también en esta película habla sobre, otra vez vuelvo a lo mismo, el alma de Michael, ¿no? Es una película que de diferentes maneras te está hablando de esta búsqueda de Michael, de sí, no, sí, no, sí, no, y justo cuando otra vez tiene un momento de amor y de reencuentro con el amor de su vida, otra vez viene el negocio familiar y otra vez vienen las rencillas sicilianas,
y tiene que tomar una decisión, y otra vez la cámara ve desde lo lejos, desde la habitación donde está Michael, ve hacia la otra habitación, como si esa línea de esa puerta estuviera el cielo y el infierno, y él se vino otra vez para acá, y otra vez, y a partir de ese cruce ya no hay regreso. Ya Pero eso lleva la frase, perdón, rapidísimo, eso lleva esa puerta que además se repite en las 3 películas, ¿sí? Se resume en la frase que dice Michael, que me parece que es la más conocida de esta película, esto no es un spoiler, que dice Al Pacino: justo cuando me quiero salir, me vuelven a traer hacia adentro, ¿no? ¿Y no les parece realmente conmovedor el que el personaje que interpreta Diane Keaton regrese en nombre del hijo, ¿sabes? A pedirle una oportunidad a Michael para que su hijo se dedique a la música y no se dedique al crimen organizado. Finalmente, para mí representa esa circunstancia de la vida que siempre te va a perseguir, que nunca vas a poder hacer paz con eso, porque no estás de acuerdo con eso. Y finalmente eso, pues, fue el motivo de la separación de Michael, a pesar de que lo amaba, ¿no? Pero sí me parece de un gran tino el pretexto de que el hijo se quiera dedicar al arte y manda a la mamá primero, ¿saben? Como una especie como de representante, ahora sí que ve a tentar el agua, ¿no? Porque la mamá pues lo conoce perfecto, pero se ve que le tienen pavor al papá, ¿saben? Lo conocen perfecto, pero también Kate sabe que Michael fue alguna vez como Anthony. Exacto. Michael fue ese hombre que no quiso estar en el negocio de la familia. Y con ilusión y sueños. Claro. Sí, sí, sí. Y oigan, no solamente de decir limpiar, sino de que yo no quiero participar en esto. Yo sí, no quiero ser parte, y exactamente, que esa es la actitud que debe haber estado desde el segundo uno con Michael, y no lo hace por esta alianza que tiene con los hermanos y con su padre, y bueno, por su propia naturaleza, que él va a descubrir que es hacia la oscuridad. También hablar de un asunto que a mí se me hace muy interesante cuando hablo de arquetipos que representa a Michael. Finalmente, esto es una saga construida en donde el héroe es la sombra, o sea, en realidad no es el héroe, porque los héroes son los que, como el hijo, como la hija, que son también, o con la misma Kate en varios momentos, que hacen frente al mal. Que la tragedia de estas sombras es que si hubieran tomado las mismas decisiones, pero para bien, hubiera sido lo que tú estabas diciendo ahorita, Charlie, hubiera sido un JF Kennedy, ¿no? Hubiera sido un presidente de la nación, tenía todo el liderazgo, la visión, la juventud, el carisma, la tradición familiar neoyorquina, para haber sido un hombre memorable. Y sin embargo, y es una cosa muy interesante que pasa en esta tercera película, cada vez que él se quiere ver como, digamos, lo permite usar la figura, como un Kennedy, hay alguien siempre en la rueda de prensa, en el público, que le dice: oye, pero tú, pues eres un matón de pacotilla, o mandaste matar gente, o tu nombre está manchado, o no me sales con ese cuento, casi que se ríen enfrente de él, ¿no? Entonces, todas estas cosas, es el viaje del héroe al revés, ¿no? Y es el descenso al infierno y al purgatorio, y en donde está hecho de una manera también escrita, que nos entretenemos viéndolo caer, pero a la vez nos sentimos conmovidos, como bien dicho, y a la vez sentimos la tragedia al final. Pero sobre todo, Oscar y Mario, porque nosotros lo conocimos desde joven al personaje, y sabemos que por propia convicción él no quería ser así. Son las circunstancias que lo llevan, y al final tiene que tomar la decisión, claro, pero su convicción era otra, y lo vemos en la primera, cuando llega y le platica que hay en la boda, la diferencia que él tiene con su familia, y lo vemos en ese flashback de la segunda película, cuando le anuncia a su familia: me enlisté en el ejército, ¿no? Y el escándalo que se arma entre los hermanos, sobre todo con Sonny, con Santino, que le dice: nunca te arriesgues por alguien que no conoces en realidad, ¿no? Hace algunos años, tenía mi hijo 7 años, me preguntó que cuál era mi película favorita de todos los tiempos. Y le dije que El Padrino. Y me dice: ¿pero de qué se trata? O sea, ¿de qué es esa película? No sabía yo cómo explicárselo. Y lo que le dije fue: es la historia de un hombre que no quiere entrar al negocio familiar, pero que todos quieren que trabaje allí. Y me dice: como en Coco.
como en la película de Pixar. Por cierto, los dos se llaman Miguel, los dos son Michael. Nada más que aquí el viaje sí es el inframundo, pero al infierno. Literal, Sí, 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 literal, también literalmente. está, por supuesto, también está esa parte. Oigan, otra de las cosas que me gustaría que platicáramos ya en esta etapa final del programa es el impacto que tiene la película también en cuanto a sus frases, que son contundentes, que son frases que recordamos como cinéfilos, que se repiten en pláticas, de las que se hace eco a lo largo de muchas otras películas y inclusive de series televisivas. Los Sopranos se la pasaban citando frases y situaciones del Padrino. ¿Cómo se van quedando con nosotros todas estas frases y el impacto que tienen en la cultura popular? La mía, ahí les va, mi favorita, no es de la tercera, esta es mi familia, Kay, no soy yo. Esa sí es como fundamental para mí. Y otra que me gusta muchísimo es todas las familias tenemos malos recuerdos, ¿no? Sí, ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más, ¿no? También. Luego también hay una que dice que no les digas a los demás lo que estás pensando o lo que vas a hacer. Exactamente. Que se lo regaña en esa escena que estamos viendo en la foto, Michael a Vincent, que por cierto, nada más, porque no hemos tocado mucho a Vincent, pero parte de la emoción de esa época, y lo digo rapidísimo, era porque la gente se había cautivado con él en su papel precisamente de policía no corrupto en Los Intocables. Es cierto. Y, y entonces sí había mucha emoción por ver a Andy García, y yo creo, y retomando uno de los temas que se quedó un poquito al inicio, que parte del problema del caso de Sofía Coppola es que la química que tenían entre ellos dos, dicho de una manera, pues ahora sí que un tanto burda, pero educada, no te las creías que ellos dos iban a poder acabar en un romance torrencial, ¿no? Porque había algo ahí que, como un poquito más de hermano mayor, hermana menor, algo ahí que no, le faltó un poquito de jiribilla, digamos, a esa pareja, y creo que algunas personas se quedaron con eso. Yo, en particular, viendo otra vez a Sofía, no le noto todo un gran rango actoral, por llamarlo así, pero creo que a nivel de estar en pantalla, sí expresa lo que Coppola quería, ¿no? Y regresando, pues, a las frases, que ese es el tema, en la entrevista que tuve con Coppola me decía que muchas de esas frases, curiosamente, vienen de Mario Puzo. Mario Puzo, la mamá de Mario Puzo, que ya con eso ya te puedes imaginar otra escena tipo Padrino, en una, claro. Nada más que en caso de que sea el padrino hombre, pues es la doña, la señora, la mamá de Mario Puzo, diciendo estas frases por aquí y por allá, que Mario Puzo anotaba y usaba para sus personajes. Así es de que hasta en eso la familia participó, en este caso de Mario Puzo, para que nosotros ahora digamos las frases, pero para muchísimas cosas. La decimos en una situación cuando tenemos un jefe que nos está tosigando, o cuando tenemos una reunión familiar, o cuando entra alguien al cuarto que no queremos, o cuando estamos tramando cómo vamos a llevarnos con los demás, o cuando estamos preocupados que hay un traidor en la mesa, porque también eso es mucho del Padrino, o incluso para temas familiares, ¿no? Creo que la cultura pop está llena de frases del Padrino, y eso, curiosamente, hubo una época que pensé que se podía provocar, pero no se puede provocar, esa es la magia de la trilogía del Padrino. La gente acoge esto y los lleva a su vocabulario, pero no estaban puestos para que la gente se aprendiera de memoria las líneas, ¿no? Así es, no se puede, eso no se puede planear. Ahora, para mencionar algo del Padrino 3, no prácticamente una frase, pero es un pequeño diálogo que tiene Michael con su hermana Connie, con Talia Shire, tiene que ver en este desazón que él tiene, que dice, lo que he tratado toda mi vida ha sido el de limpiar el nombre de esta familia, ir ascendiendo socialmente, y mientras más arriba estoy, más corrupción encuentro, ¿no? O sea, todo mundo se queja de él, de que viene del bajo mundo, pero resulta que en la religión, en la política, en la policía, las cosas están igual o peor de podridas, ¿no? Y regresando al tema de Andy García, a mí me gusta su casting, me parece que es muy apropiado. No solamente parecería Andy García un Corleone, sino inclusive podríamos decir que parece un Pacino. Tiene este aire que me parece familiar, que le sienta muy bien al personaje. Totalmente, una gran presencia, y por eso pues se soñó que algún día, dice Andy García en una entrevista
entrevista reciente en el New York Times que la gente lo sigue parando en la calle y le dice que para cuándo El Padrino 4 y les dice de broma, pues cuando me llamen te aviso, pero pues el teléfono no ha sonado, ¿verdad, Oscar? Parece ser que todo el ruido que está haciendo este relanzamiento de la 3 se abre una posibilidad. Creo que ahora representantes del estudio dicen que podría haber una 4, una 5, pero Francis Ford Coppola no iba a estar dirigiendo las películas. Él dijo que ya está retirado de la saga, entonces pues vamos a ver qué sucede, pero sí siento que es un fenómeno que es importante hacer notar, porque creo que este relanzamiento que se hace, independientemente que apele a la nostalgia a personajes como nosotros, que vimos la película en cine, siento que está acercando esta historia a las nuevas generaciones. Y vaya, o sea, estamos hablando, como tú dijiste, Charlie, de la saga de la gran familia americana en todo el sentido de la palabra. Y esta tercera parte es el epílogo, ¿no? Es ese cierre que reúne el encanto de la 1 y de la 2, pero lo que es más fascinante es ver qué va a sucederse, porque tengo entendido que viene una serie que va a producir en la plataforma de Paramount, que es cómo se hizo la primera, con Armie Hammer. Él va a interpretar al productor. Y luego hay una película con Oscar Isaac, quien va a interpretar a Francis Ford Coppola, dirigida por Barry Levinson, que eso ya lo quiero ver, ¿no? Muero entonces, por verla. Creo que y eso lo estaba reflexionando ahora que estaba viendo esta versión, que increíble que las nuevas generaciones entiendan el porqué de la fascinación de nosotros los cinéfilos con estos personajes y con esta historia, ¿no? Y porque pues obviamente los jóvenes ya han visto películas que se derivan, ¿no? Bien, es como parte del legado, como Goodfellas, por ejemplo, o Casino, ¿no? Que son películas que tienen, ¿no? De la saga del Padrino. Pero El Padrino fue la primera, o sea, la primera ficción donde los personajes que se dedican a esto son realmente de carne y hueso, y con esas complejidades y con esas capas en su personalidad, que obviamente es el imán al espectador, es lo que lo hace atractivo, y por eso la fascinación de la audiencia con estos personajes, ¿no? Sí, además el mismo Marlon Brando, también pues, considerado para muchos el mejor actor estadounidense de todos los tiempos. Digamos, en Europa está Laurence Olivier, acá estaba Marlon Brando, y él hizo un personaje icónico y que incluso hasta dio mucho de qué hablar cuando el Oscar de Mejor Actor no lo fue a recibir él, y fue una mujer que se supone que era de la comunidad indígena, y a la mera no fue, pero bueno, total, esa es otra historia que ahí les invito a que se metan a escarbar. Pero Marlon Brando dejó este personaje que también muchos mafiosos después, como bien dices Oscar y Charlie, vinieron después, el famoso ponerse los algodones acá atrás en la boca, y el famoso gatito que estás acariciando cuando estás mandando matar a quién sabe cuánta gente, que hasta después villanos James Bond y cosas así. Aquí Charlie, que es súper apasionado de James Bond. O sea, hay muchas cosas que se establecieron desde el inicio. Recordar también para las nuevas audiencias que nos están ahorita escuchando que en un inicio Al Pacino no iba a ser Michael Corleone, no. Y de ahí viene la famosa frase de Kid Stays in the Picture, ¿no? De defendiendo Francis Ford Coppola, que Pacino, el desconocido, tenía que ser Michael y no Robert Redford o Paul Newman o muchos otros galanes que estaban por ahí. Y finalmente, pues la película es parte de un legado en donde la revista, por ejemplo, tú que eres muy aficionado, Oscar, de la revista Sight and Sound, que cada 10 años pone el top 10 de las mejores películas, los mejores directores, y entrevista por un lado a los directores y luego a los críticos y demás. El Padrino ya aparece en ese top 10. De hecho, Coppola tiene 2 películas en la lista de directores de todos los tiempos. Tiene Apocalipsis Ahora y al Padrino parte 1, y abajito viene El Padrino parte 2 también. Entonces, sí, regresando al inicio, estamos hablando de cómo acercarse al Padrino, pues sí, como es como el Vaticano, de quitarse el sombrero y estás en Tierra Santa. Saber que el autor, ahorita Coppola, está relanzando este epílogo en vida, a sus 81 años, pues es la oportunidad, como el buen vino que él hace en su viñedo, aquí en Napa, California, de
de sentarnos a disfrutar las 3 películas, cosa que puede pasar en Cinépolis Click si nos echamos las 3 seguidas como lo hicimos. Creo, Oscar, Charlie, que esa es la primera recomendación, ¿no? O sea, ver estas 3 películas y encontrarnos y vivir con la familia Corleone, pues unas horas, a lo mejor es mediodía, pero bien vale la pena, ¿no? Hasta para cultura cinematográfica, por cultura pop y porque Coppola es uno de los cineastas vivos más importantes que tenemos. Estamos teniendo este programa el 2 de diciembre del 2020. Saludos a todos los que están viéndonos en vivo, pero los que lo escuchan grabado, el lanzamiento de la película en cines es el día 3 de diciembre, mañana, y posteriormente en versión digital el 8 de diciembre en plataformas. El Padrino, epílogo, la muerte de Michael Corleone. Con esta recomendación me parece que es contundente por parte de los 3 de acercarnos a esta saga, por supuesto, de revalorar y revisitar las películas anteriores, también en varios de los materiales que vienen en el Blu-ray que se salió hace algunos años de la trilogía completa, en todas las entrevistas. Hay mucha gente que se sabe las frases, que conoce las escenas, pero que no ha visto la película. Yo creo que, por supuesto, que esta es una gran oportunidad para verlas, y qué mejor esta que se puede ver por unos cuantos días en una pantalla grande. Queridos Mario y Oscar, no sé si tengan algún comentario final. Yo quisiera invitar al público, quienes lo deseen y se sientan seguros, que la ven en el cine, porque sí creo que es un espectáculo que se debe ver en una pantalla grande. Si no, pues véanla en la comodidad de su hogar, no pasa absolutamente nada, pero sí es una sensación muy particular, ¿no? Yo me sumo al comentario de Oscar. De hecho, me tocó el reestreno de la primera y la segunda, que no las pude ver porque era niño. Me tocó verlas en reestrenos en cine grande. La 3 sí ya estaba en la universidad, como les conté. Y sí, no hay nada como ver El Padrino en pantalla grande. La música, Nino Rota, Carmín Coppola, la imagen, en esta remasterización, los 3 estamos seguros que nos enamoramos de cada fotograma. En 4K, es una película para coleccionarse. Todo cinéfilo debe tenerla, ahora sí que en su videoteca, la trilogía completa, pero bueno, ahorita qué mejor pretexto que El Padrino, epílogo, la muerte de Michael Corleone. Y quiero también dar, pues no es un comercial, porque la verdad es el gusto de compartir. Los 3 nos dedicamos a esto porque amamos el cine, y a partir de este viernes en Amazon Music Podcast van a poder escuchar el programa que hicimos en los 40 y en W, en nuestro programa que se llama De Película, o si no en la radio también lo van a poder escuchar. Y ahí viene la entrevista que tuve con el señor Coppola, que la verdad escucharlo pues también es una delicia, y yo sí brindo por el señor Coppola y por El Padrino, epílogo, la muerte de Michael Corleone desde aquí, ¿no? Oscar, Charlie. Gracias, chicos. No, muchas gracias a ustedes. Un gran honor haber estado en esta mesa platicando de esta película que tanto, bueno, de estas películas, de esta saga que tanto significa para nosotros como cinéfilos. Mario Sekeli desde Los Ángeles, Oscar Uriel desde la Ciudad de México, un servidor también aquí desde la Ciudad de México. Les damos a todos las gracias por habernos acompañado. Agradecemos también a nuestro productor Jaime Rosales, que es el que estuvo en la conexión ilustrando el episodio, y a todo el gran equipo, tanto de Paramount Pictures como de Cinépolis, que están también detrás de esta transmisión. Nuevamente recordarles, mañana jueves, la película en el cine. ¿Por qué tan pocos días? Porque es un estreno limitado, porque es finalmente un reestreno de una nueva edición de una película. No es un nuevo lanzamiento. Yo quiero ese Funko que tienes de Vito Corleone, Charlie. Es fantástico, es de colección. También traigo, mira, la playera. O sea, aquí en esta casa se respira y se vive El Padrino de la mejor manera. Y hay un anuncio también de parte de Cinépolis. Quienes compren el boleto para ver la película en el cine tendrán también un descuento y un código para ver las películas en Cinépolis Click, así que pueden llevarse el paquete completo. Jaime Rosales, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a la gente de Paramount y de Cinépolis. Mario, Oscar y un servidor, les agradecemos que nos hayan acompañado a través de este recorrido por la saga del Padrino. Gracias. It's not personal. It's only business. Just when I thought I was out, they pulled me back in.